El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Bueno, este pasaje que vamos a leer es el pasaje donde habla de la mujer sirofenicia, esta mujer que tenía a su hija gravemente atormentada por un demonio, así dice la Escritura, y viene a Jesús, ¿sí? Viene al Señor para que el Señor haga el milagro. En un momento inoportuno, el Señor Jesús se había apartado para poder estar con los discípulos y enseñarles, debido a que la gran cantidad de gente le impedía tener un tiempo a solas con los discípulos, y la tarea del Señor no era solamente sanar, sino formar a estas personas que se quedarían al frente de la iglesia una vez que Él ascendiera a los cielos, después de morir en la cruz y resucitar. Así que para Él era imperioso tener ese tiempo con los discípulos, y esta mujer, con su necesidad, vino a interrumpirlo a Él, y por ello es un poco la reacción distante de Jesucristo con la mujer sirofenicia. Sin embargo, ella pudo seguir adelante y alcanzó el milagro del Señor en su vida. Leemos versículo 24: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Fíjese la intención del Señor de estar a solas, tranquilo, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. La Biblia nos habla mucho acerca de la insistencia, ¿sí? La viuda y el juez injusto, como un modelo, como una parábola de tener una actitud insistente delante del Señor, aunque el Señor no responda de manera inmediata, estar allí nosotros buscando la presencia del Señor. Esta mujer era una mujer insistente, era una mujer tenaz, era una mujer que buscó el milagro para su hija, sabía que Jesucristo podía hacerlo, y entonces ella insistió a Jesús, aunque Jesús al comienzo no le dio mayor importancia, no le respondió de la manera que ella esperaba. Esto a ella de ninguna manera la limitó, ni siquiera se ofendió. Y yo quiero resaltar esto, ¿verdad? Porque muchas veces el sentirnos ofendidos frente a determinada situación nos aleja del milagro del obrar del Señor. Rápidamente nos ofendemos, rápidamente nos sentimos el centro de la situación, nos ponemos en un plano de víctima, diciendo: ¿cómo puede ser, en este caso, que Jesucristo, que sanó a todo el mundo, que es el Hijo de Dios, no tenga misericordia de mi hija, no tenga misericordia de esta mujer que está padeciendo esta angustia, este dolor? Y allí montones de argumentos para hablar de sí misma, para hablar de su problema, de su necesidad, de todo centrarlo en lo que a ella le pasa, a lo que su hija le pasaba, y entonces ofenderse con la actitud del Señor. Qué lindo que esta mujer no se ofendió, que esta mujer no tomó estas palabras como un rechazo de Jesucristo, sino que ella fue insistente en el objetivo que tenía, que era alcanzar el milagro del Señor. Rápidamente, muchos de nosotros nos ofendemos, muchos de nosotros rápidamente nos enojamos, la ira nos gobierna, y entonces allí tiramos todo a un costado, le damos la espalda a Dios, le damos la espalda a los líderes, le damos la espalda a las personas que son las personas que nos están
bendiciendo, pero claro, nosotros somos el centro de la situación. Nos ponemos nosotros allí. Y lo que a mí me pasa, la reacción que tienen hacia mi persona, es lo más importante, es lo más determinante. Pero esta mujer tenía las cosas bien en claro. Lo más importante no era ella, era su hija. Y no importaba que a ella la rechazaran, la dejaran a un costado, no le respondieran de la manera que esperaba o que usualmente se hacía, sino que ella pensaba en su hija, en el milagro para su hija, en la obra de Dios para su hija, la libertad para su hija. Mi hermano querido, qué tremendo esto, ¿no? Hay personas que se ponen un objetivo en el Señor y luchan y batallan frente a cualquier situación, aún al desapego, a ponerlo a un costado, al rechazo, para seguir adelante en pos de lo que esperan en el Señor. Es un ejemplo de decisión, es un ejemplo de tenacidad, es un ejemplo de fe. Lo que más le interesaba a esta mujer era la sanidad de su hija. Para ella, su hija estaba por encima de ella misma. Y muchas veces, hermanos, esto no nos sucede a nosotros. Venimos en pos de un milagro, pero no encontramos la respuesta inmediata y ya es suficiente para bajar los brazos, ya es suficiente para cerrar la puerta detrás de nosotros, cuando en realidad debe ser el comienzo de nuestra tenacidad, el comienzo de nuestro esfuerzo, el comienzo de nuestra decisión, el comienzo de la intensidad de mantenernos allí hasta que el Señor obre en nuestra vida. Porque sabemos que Dios es un Dios de milagros, pero es un Dios de misericordia. Y Dios se compadece de aquellos que le buscan de un corazón sincero, humilde y quebrantado. La humildad de esta mujer le impidió ofenderse, le impidió enojarse. Fue una mujer tenaz, una mujer sabia, una mujer que estuvo dispuesta a humillarse delante de Jesús. De ninguna manera lo juzgó a él diciendo, bueno, no quiso, no me quiere, Dios no es un Dios de amor, y empezar a hablar montones de cosas que no colaboran, que no ayudan, porque muchas veces sucede así, nos enojamos, prendemos el ventilador y empezamos a decir cualquier barbaridad, nada más alejado de la verdad. Nada más alejado de la verdad. El Señor nos dijo que teníamos que buscarlo al Señor, que teníamos que insistir. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. La insistencia, nuestra insistencia en el Señor. Tenés una necesidad, sé insistente. Recibís una respuesta que no esperabas, sé insistente. Poné al Señor en primer lugar y tu necesidad allí en segundo lugar. Que tu ira, que tu enojo, que tu crítica, que toda reacción negativa sea negada, sea puesta clavada en la cruz del Calvario. Que podamos realmente con todo nuestro corazón seguir insistiendo hasta que la mano del Señor se mueva en favor nuestro. Finalmente, esta mujer tenía fe. Jesús le dijo, vete, tu hija ya está libre. Y esta mujer fue suficiente, se retiró, sabiendo con toda la certeza, con toda la seguridad, que el Señor le había concedido el milagro. No sé si ella quería que Jesús fuera a la casa a orar por su hija, pero la palabra del Señor fue suficiente. Ella se dio media vuelta y se fue a su casa, y cuando llegó a su casa, su hija estaba libre. Una vez más, la tenacidad, la humildad, el no enojarse, logró
el milagro, creyó al Señor, el milagro se efectuó. Dios es poderoso. Una vez más, la misericordia de Dios se manifestó en la necesidad de una persona que no se enojó, que no se sintió rechazada, una persona que fue tenaz y siguió adelante, como debemos ser cada uno de nosotros en estos días. Dejar la ira, el enojo, dejar todo aquello que se nos plantea el enemigo, que nos siembra en nuestra mente, callarnos la boca, hacer silencio delante de Dios y esperar plenamente en Dios, porque Él se va a encargar de hacer milagros. Oramos. Padre, gracias te damos en este día, te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser personas tenaces, pero en humildad, Señor, que no nos enojemos rápido, que no empecemos a criticar rápidamente, sino, Señor, que con humildad aceptemos las situaciones como vienen, pero sabiendo que tú eres un Dios de milagros, un Dios de misericordia, que se compadece de aquellos que te buscan de todo su corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.